Hola a todos. En medio de la sala de juzgados estaban los padres de Almudena, y el juez acaba de declararlos divorciados, y Almudena saltó gritando que no. No quería que sus padres se divorciasen, aunque ahora en estos tiempos ya sabemos que el 80% de la población se divorcia. Almudena no estaba enfadada porque sus padres se vayan a divorciar, sino porque... Espera. Dejarme empezar por el principio de la historia, y antes, asegúrate de que te guste este vídeo y suscribirte a HistoriasTube. Almudena nació en Australia, y sus padres eran unos genios empresarios, por lo que ella nunca supo lo que era la pobreza. Su madre la crió y la mimó de la mejor manera posible, pero en cambio, su padre casi no se le veía por casa, por lo que Almudena no era tan cercana a él. Y cuando Almudena cumplió los 12 años, él arruinó la vida de su hija diciendo que quería divorciarse, y que se iba de la ciudad, a vivir en España. Y eso fue lo que pasó. El padre de Almudena se divorció de su madre, y se fue sin pagarle la manutención de su hija. Y para colmo, se llevó toda la riqueza dejándola sin nada. Almudena le costó mucho rendirse ante todas las cosas caras a las que estaba acostumbrada. En la escuela, sus amigas compraban el almuerzo y ella se lo llevaba preparado desde casa, y ellas empezaron a burlarse de ella, y ahí fue cuando Almudena se dio cuenta de que no tenía amigas verdaderas. Pero pronto eso se acabó porque la madre de Almudena no podía pagar esa escuela, por la que la cambió a una pública, y eso para Almudena era horroroso. Fue una etapa muy dura para Almudena, pero con el tiempo, aprendió mucho y se volvió realmente inteligente. Y cuando se graduó de la universidad, ella era una chica fuerte que no dejaba que nadie se cruzara con ella. Durante todo ese tiempo que había pasado, Almudena había trabajado duro y había ahorrado dinero para un viaje a España. Ella quería vengarse de su padre. El padre de Almudena había creado una cadena muy grande de unas empresas de transportes en España, por lo que le resultó fácil localizarle. Cuando Almudena llegó a España, no tenía muy claro de lo que iba a hacer a continuación, pero lo único que quería era acercarse a él y encontrar algo en contra suya. Por lo que al día siguiente, nada más despertarse, se fue a la peluquería para hacerse un cambio de imagen drástico, hasta el punto de que ella no se reconociera. Y al terminar, se hizo un CV y lo llevó a la empresa de transporte de su padre para buscar trabajo. Cuando llegó, habló con recursos humanos y estos le dijeron que tenían un puesto para administración, y Almudena aceptó encantada, aunque pensó que ese salario no era lo suficiente para compensar su manutención ni su venganza. Al día siguiente era el primer día de trabajo de Almudena, y seguía sin ningún plan. Pero un día, mientras Almudena quería entrar en la sala de descanso para tomarse su café, escuchó a la directora hablar por teléfono y llorar, y se escuchaba perfectamente como la persona que estaba en la otra parte del móvil estaba gritando. Pero una voz interrumpió el cotilleo de Almudena, diciendo que el marido de la directora Zoe era un loco, y que eso sucedía a menudo. Almudena, confundida, le preguntó que por qué la estaba gritando. Y la chica le dijo que seguramente sea algo del trabajo, y que después de todo, él era el jefe. Almudena, al escuchar la palabra jefe, quedó en shock, y le preguntó que si el jefe estaba casado, y Anaís le dijo que sí. En ese momento Almudena sintió que el mundo entero giraba a su alrededor, y ya no escuchaba nada más. Anaís se dio cuenta y le preguntó que si todo estaba bien. Almudena volvió en sí y le dijo que sí, que todo estaba bien, aunque Anaís no se lo creía. A partir de ese día, Almudena y Anaís se volvieron muy amigas, salían a comer juntas, y de vez en cuando quedaban para ir de compras, hasta llegaron a hacer una fiesta de pijamas. Almudena estaba muy feliz, por fin tenía una verdadera amiga, después de tanto tiempo. Aunque no le había contado la verdad de quién era ella, ni que el jefe era su padre. Durante las siguientes semanas, Almudena siguió buscando oportunidades para contarle toda la verdad, pero nunca lo hizo. Un día Zoe, la directora, les dijo que iban a organizar una fiesta en su casa, y que necesitaba a alguna chica para que le organizara todo, y tener todo bajo control en la fiesta. Por lo que Almudena saltó corriendo y se ofreció con la excusa de que necesitaba esas horas extras, y Zoe también añadió a Anaís. Esa noche, cuando Almudena entró en la mansión de su padre, sintió una sensación de nostalgia, y se dio cuenta de que la vida de su padre no se había detenido ni cambiado como la suya. Anaís vio que Almudena estaba embobada mirando la mansión, y le interrumpió sus pensamientos diciéndole que era una mansión preciosa. En ese momento apareció Zoe y las recibió amablemente. Ella siempre ha sido amable con todos, pero en su casa, parecía aún más, y las trataba como invitadas y no como empleadas.
Ahí fue cuando Zoe llamó a sus dos hijos pequeños para que saludasen, y les dijo que enseñen la casa a Almudena, ya que era nueva. Los gemelos saludaron y mientras enseñaban la casa a Almudena, ella sentía como si esos niños estuvieran viviendo la vida que le habían robado. Cuando llegaron a la habitación de los chicos, Almudena vio que habían ganado muchos concursos de atletismo, y les preguntó que si su madre les llevaba. Pero uno de los chicos le contó que tanto su madre como su padre nunca se perdieron ninguna carrera. Almudena se sentía destrozada, y les dijo que eso era muy bonito, y que su padre nunca ha estado en ningún concurso. Los niños lo sintieron, y le explicaron que su padre a veces también estaba ocupado, pero que los compensaba. Almudena a sus adentros pensó que en realidad su padre sabía cómo ser un buen padre, y se preguntaba que qué es lo que tenían esos dos niños que ella no tuviera, y por qué no podía amarla como los amaba a ellos dos. Al terminar de enseñarle la casa, Almudena se fue al despacho que le asignaron y se sentó ahí sola pensando en todos los recuerdos, y justo cuando Anaís entró, Almudena se echó a llorar, y ésta se la acercó preocupada y le preguntó que qué le pasaba. Ahí fue cuando Almudena dijo que tenía que contarle algo importante, y al pasar una media hora, Almudena encontró que había contado toda su vida desde que era pequeña, cómo sus padres se habían divorciado, y cómo acabó trabajando para su padre para vengarse. Anaís estaba en shock y no podía decir ni una sola palabra, se había quedado en silencio todo ese tiempo, y después de que Almudena acabase su historia, ésta le dijo ella la apoyaba y que siga adelante sin rendirse, y que él se lo merecía. Almudena la miró confundida y le preguntó que si no estaba enfadada con ella por haberla mentido, o mejor dicho por ocultarle la verdad. Anaís le dijo que no tenía por qué enfadarse con ella, que cada uno tiene sus secretos y tiene el derecho de contar lo que quiera y cuando quiera, pero que ahora que sabía la verdad, la iba a apoyar en cualquier decisión que tomara. Durante la fiesta, Almudena pudo colarse a la oficina de su padre. Quería encontrar algo que podría usar en su contra, pero no tenía mucho tiempo, por lo que solo memorizó la oficina, para que la próxima vez pueda ganar tiempo. Mientras memorizaba la oficina, Almudena se dio cuenta de que tenía una caja fuerte, por lo que entró y probó con todas las combinaciones que podía pensar. Se le ocurrió el cumpleaños de su mujer y nada, el de los niños, y nada, no se abría. Por lo que quiso probar su cumpleaños al azar, y la caja fuerte se abrió. Eso fue una sorpresa para Almudena, no se lo esperaba, eso significaba que pensaba en ella. En ese momento se sintió algo culpable y no quiso continuar con el plan, pero luego recordó que si de verdad él la pensaba, tenía que haberla reconocido, aunque haya cambiado de look. Así que no, probablemente solo había usado su fecha de cumpleaños porque era lo único que alguien sabría o pensaría. Dentro de la caja fuerte Almudena vio que había mucho dinero, quiso cogerlo todo de golpe y salir corriendo de ahí, pero supo que eso solo pasaba en películas. Por lo que empezó cogiendo poco dinero, así él no se daba cuenta de nada. Pasaron las semanas y un día, el padre de Almudena se presentó en la empresa, Zoe fue corriendo a darle la bienvenida y le preguntó que qué le traía por ahí. Su marido, con una cara desagradable, le dijo que era su empresa y que venía a revisar si todo iba como él quería. Zoe se enfadó y le dijo que de eso se encargaba ella, y que porque siempre él se tenía que meter. El padre de Almudena la miró con cara de malo y le dijo que se vaya a dar una vuelta mientras él lo revisaba todo. Zoe salió de ahí enfadada y triste por cómo la trataba delante de los empleados, mientras él miraba a los empleados, y estos parecían aterrados, incluso Almudena. Cuando él la miró, la llamó, Almudena estaba pálida, y él se la acercó. Esa era la primera vez que le hablaba directamente después de muchos años. Al acercarse a ella, le preguntó por su nombre, pero Almudena no podía decir ni una sola palabra. En ese momento Anaís guiñó un ojo a Almudena y le sonrió, por lo que Almudena se animó y pudo pronunciar su falso nombre de Emma. Él la miró de arriba a abajo y le preguntó que si era nueva, y Almudena le dijo que ya llevaba unos cuantos meses ahí. Antes de poder seguir con la conversación, aparecieron dos hombres por la puerta vestidos de negro, y el padre de Almudena nada más verlos fue con ellos y se olvidó de ella. Los tres habían entrado a una habitación de descanso y cerraron la puerta con llave, en vez de ir al despacho. Y media hora después llamaron al gestor de contabilidad, y este al salir de esa sala parecía muy nervioso. Y unas 2 horas más tarde, el padre de Almudena y esos dos hombres salieron de la sala, se dieron la mano, y se fueron. A Almudena le mataba la curiosidad, por lo que quiso averiguarlo. Cuando Almudena ya estaba en su piso, no pudo conciliar el sueño, su padre la había mirado a los ojos, la había hablado y no la había reconocido en absoluto.
Al día siguiente Anaís entró al trabajo nerviosa y corriendo hacia Almudena queriendo contarla algo. Cuando llegó, le dijo que ya lo había averiguado todo. Almudena la miró confundida y le preguntó que qué es lo que había averiguado. Entonces Anaís se sentó y le empezó a contar que su padre estaba blanqueando dinero porque transporta mercancías del mercado negro, sin que su mujer Zoe sepa nada, y que el director de contabilidad era el que le blanqueaba el dinero. Ayer cuando estaban hablando, Anaís los escuchó. Almudena no se podía creer lo que estaba escuchando, sabía que su padre se metería en algún lío sí o sí. Se quedó en silencio por un rato, y luego le dijo a Anaís que ahora tenían que pensar en cómo hacerlo público. Almudena quería verle en las ruinas, y cómo huiría de su nueva familia cuando las cosas se le pusieran feas. Pero esa misma mañana, los gemelos fueron a la empresa y llevaron algunos regalos para los empleados porque era el día de sus cumpleaños, y el regalo de Almudena era algo especial, era una bola de cristal con una casita dentro. Cuando Almudena lo vio, Zoe le dijo que los niños la querían mucho porque ella era la única que los trataba como unos niños normales, y no como los hijos de los jefes. Cuando Zoe le dijo eso, Almudena recordó su infancia, la niña solitaria y mimada, sin amigos verdaderos, y que nadie la trataba normal. Días después, Zoe volvió a contratar a Almudena, a Anaís y a otros empleados más para una fiesta grande que iban a hacer, y ese día, el padre de Almudena los reunió a todos en el salón muy enfadado. Él había descubierto que alguien había estado robando dinero de su caja fuerte. Por lo que les dijo que sea quien sea tenía los días contados, porque una mansión así de grande no iba a quedarse sin cámaras y que una vez que le lleguen las cintas, todo se habrá terminado. Almudena no se lo podía creer, cómo no había pensado en eso. En ese momento sentía que todo giraba a su alrededor y casi cae desmayada. Pero en ese momento vino Zoe y dijo a su marido que dejara de interrogar a sus empleados, que ellos nunca harían algo así. Su marido le preguntó que cómo estaba tan segura, y ella le contó que muchas veces les mandaba a coger cosas de su habitación, y dejaba dinero y joyas muy valiosas a la vista, aposta y nunca ninguno de ellos cogió algo. Los 4 empleados que estaban ahí, se miraron confundidos porque sabían que lo que decía no era verdad, ella nunca los mandó a su habitación, pero la que más confundida estaba era Almudena. Después de esa humillación que sufrieron en la mansión, Almudena no volvió a pisar la empresa. Le envió un mensaje de WhatsApp a Zoe diciéndole que ya no podía trabajar más ahí. Almudena había robado suficiente dinero, pero no había terminado con su venganza. Anaís pudo echar fotos a los documentos del despacho del director de contabilidad, y eran todas las pruebas que necesitaba. Almudena quería publicarlo y destruirlo, y lo iba a disfrutar. Pero al mismo tiempo pensaba en sus hijos y en cómo se sentirían. Esa tarde, cuando Anaís fue a visitar a Almudena a su casa, ésta le dijo que quería hacerle sufrir, pero que iba a hacer a esos niños y a su mujer pasar por lo mismo que pasó ella y su madre, y que se sentiría culpable para siempre. Anaís no supo qué decir, y le aconsejó que se lo pensara muy bien antes de hacer cualquier cosa. Y después de pensárselo mucho, decidió poner el asunto en manos de otra persona. Almudena llamó a Zoe, y pidió quedar con ella en una cafetería. Cuando Zoe llegó saludó a Almudena por su verdadero nombre, y ésta se la quedó mirando sin entender nada. Zoe sonrió y le explicó que había descubierto su verdadero nombre pocos días de haberla contratado, y que también sabía que fue ella quien robó ese dinero para vengarse de su padre, y que no se preocupase porque había tirado las cintas. Almudena la miró sorprendida, y sin entender nada le preguntó que por qué lo hizo, por qué la defendía. Zoe le explicó que cuando averiguó su verdadero nombre, quiso indagar más y averiguar quién era. Encontró información sobre ella, sobre su madre y sobre su padre, y que era un estúpido que se merecía eso, y más. Almudena le dijo que si sabía todo eso, que por qué seguía con él si era por dinero, y que ella era una muy buena persona que se merecía algo muchísimo mejor. Zoe le explicó que el dinero no le importaba, lo que no quería era que sus hijos pasaran por lo mismo que Almudena pasó, que quería esperar hasta que ellos crezcan. Ella sabía perfectamente que no era un buen marido ni un buen socio, pero sí que era un buen padre. Almudena le dijo que lo entendía, y que en caso de que cambiara de opinión que hiciera lo que quisiera con esa información. Y cuando Zoe vio toda esa información que desconocía, quedó totalmente en shock, dio las gracias a Almudena y se fue. Un año después Almudena vio en las noticias que su padre estaba en la cárcel, y que le habían quitado todas las empresas de transportes que estaban en su nombre, y en ese mismo momento, Almudena recibió un WhatsApp de Zoe donde le daba las gracias de nuevo y que lo necesitaba.
Hasta aquí nuestra historia de hoy, espero que os haya gustado, no os olvidéis de darle me gusta, suscribiros y compartirlo con vuestros colegas. Hasta